Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas con Javier Orgaz, es decir, el MUA. Señoras y señores, empezamos una nueva sección dentro de Javier Orgaz, perfumes, perfumería, en este canal, por supuesto, y es, desde luego, Orgaz Privé, que es como se va a llamar la sección en la cual voy a ir sacando, poquito a poco, o seguido, depende de cómo me pille el cuerpo, joyas que tengo en mi colección y que hasta la fecha no había mostrado. Pero antes de eso también tengo que comentaros que efectivamente vais a poder conseguir 50 ml de Tears of Pain Black Edition en set, el set que todo el mundo ya conoce, espero, por 100 euros. Así que súper mega oferta. Señoras y señores, estoy súper orgulloso de cómo ha ido todo, de la enorme recepción que está teniendo. Quedan poquísimas unidades, por eso he decidido ponerlos a 100 euros el set de 50, porque quedan muy poquitas. Y quiero que aprovechéis la oportunidad, por supuesto. Estamos en verano también, rebajas. Bueno, pues ya vamos a llamarlo como queramos, pero quedan muy poquitas unidades. Y me gustaría que pudierais disfrutar de esta Black Edition, tanto como he disfrutado yo creándola. Señoras y señores, muchísimas gracias de verdad de corazón. Y ahora sí que sí, pasamos con la intro. Y efectivamente voy a abrir boca ya en esta Orgaz Privé, esta colección de Orgaz Privé, con esta de aquí. No voy a hacer tampoco mucho inciso ni mucho hincapié en las cajas, porque si no nos vamos a poder morir, porque efectivamente muchas de ellas son auténticas joyas. Esta está más dentro de lo que es la concepción y el concepto de un Moet. Cualquiera que conoce perfectamente la firma, Louis Vuitton Hennessy, Moet Hennessy, sabe que esto es el aspecto que tienen normalmente pues sus cajas de champán. Entonces se abre tal cual. Vuelvo a repetir, no me quiero poner muy pesado con el tema de las cajas, así que esto lleva un papel serica, se abre. Aquí en la parte interior ya estáis viendo que lleva una lazada con pues Louis Vuitton, y efectivamente aquí aparece la segunda caja, que es la que sirve de receptáculo a algo que vais a ver ahora mismo. Si os compréis este perfume, vais a ver que efectivamente vais a darle un tironcito de aquí y vais a sacar, esto es como una matriushka, vais a sacar, la dejo por aquí encima, la siguiente caja. Y aquí es, sí, donde efectivamente, donde aparece la inmensité de Louis Vuitton, que efectivamente pues ya se pega un tironcito de aquí con mucho cuidado y mucho tiento, y es donde aparece el vidrio, la botella de esta L'Immensité de Louis Vuitton. Bien, allá donde puede aparecer que efectivamente recuerda una botella de botica, por supuesto, voy a dejarla el soporte. Efectivamente no es así, quitamos y retiramos, y es donde aparece el vaporizador. Y dicho lo dicho, pues señoras y señores, porque además no quiero hacer ahí una aproximación, venga, vamos, no, esto tiene que ser de otra manera, es una sección nueva. La botella tiene peso, vaporización y tapón imantado. Y esto huele que te mueres, señoras y señores. Notas de salida, corazón y fondo de esta L'Immensité de Louis Vuitton. Pomelo, jengibre y bergamota en la salida. Salvia, romero, geranio y notas acuáticas en el corazón. Ambroxan, ámbar y ladano en el fondo. Fragancia generada en el año 2018 por Jacques Cavalier. Que soy el alter ego del Orgaz. No iros de aquí si no os suscribís, le dais al like y distribuís los vídeos por todas las redes sociales. Las suyas no, él ya se encarga de esto, creo, me parece. Algunas veces yo creo que tampoco lo hace. Que si no estáis malditos, estáis malditos, una maldición orgásmica terrorífica. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, no voy a decir nada más. Os dejo con el pringaete. Primeras consideraciones. Voy a obviar un poco ahora mismo lo que es el aroma, porque tengo que hacer las consideraciones con respecto a una cosa que es muy importante para mí. Y es que todo es muy bonito, todo está muy estudiado, pero los vaporizadores de la línea de Louis Vuitton dejan un poco que desear. Tengo que decirlo tal cual. No son los mejores del mundo vaporizando. Esto es una realidad máxima.
Y si me callo, pues es que me enveneno. Entonces tengo que decirlo, los vaporizadores no son lo mejor. Es un vaporizador que sale muy extraño, muy raro. Parece que incluso hay veces que no vaporiza, pero sí está vaporizando. Pero es que no sale como debe de salir la vaporización de esta fragancia. En la parte inferior, la botella tiene muchísimo peso. En la parte inferior tenemos una pequeña hendidura y pues poquitas cosas más en cuanto a lo que es la fragancia. Bien, señoras y señores, estela y proyección, todo moderado y controladísimo, porque sí que nos encontramos con una fragancia que tiene unos sesgos que son ambarados cítricos. Muy de mí, pues es muy yo. es muy orgaz, tiene unos toques cítricos que se van ambarando, se van oscureciendo y van llevándonos a una progresión olfativa. Duración de la fragancia, sin andarme con mucha tontería, tengo que decir que también es súper controlada, ¿vale? Aquí todo es controlado. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 15 minutos, sí, pero se retraen muy rápido en esta concentración que es Eau de Parfum. Tiempo óptimo de duración de la fragancia, unas 6 horas y es necesario reaplicar. Allá donde podamos tener, es que el comportamiento que tiene es un comportamiento muy de Eau de Toilette. Es muy explosivo, pero la retracción es muy rápida. No es un secado lento. Es muy avanzado. El secado es que está hecho enseguida prácticamente. Entonces, ese comportamiento es lo que juega en detrimento de esta auténtica maravilla. Porque tengo que decir que, vamos, yo la tengo porque es que me encanta, me vuelve todo loco. Pero hay cositas que hay que llamar por su nombre. Entonces tenemos algo que es realmente controlado, muy medido, y que tenemos, pues eso, tenemos pues 2 metros de estela, 2 metros de proyección, pero que luego se bajan rápido y se quedan en distancia corta y se quedan perceptibles, muy perceptibles. De hecho, yo ahora mismo sé que abro la puerta del estudio y estoy oliendo por toda la casa a la Immensité de Louis Vuitton, ¿vale? Pero luego todo esto se aplaca, se asienta, se viene abajo y es una fragancia que tiene un sentir cítrico, muy cítrico. Una salida súper chispeante, con pomelo, jengibre y bergamota. ¿Qué queréis que os diga? Esto a mí pues me hace perder los vientos, es tal cual. Es una fragancia que a mí me enamora de principio a fin y que hay que tener en consideración y en cuenta. Está conferida como una fragancia masculina, pero es completísimamente unisex. No le encuentro ni siquiera un atisbo de algo de que precisamente una señora, una mujer, una niña, una infanta no pueda ponerse, porque es muy de tocador de cabecera, de estar en el cuarto de baño, no por precio, pero sí que es muy así, porque se presta y te invita a que la uses y la eches muy de continuo. De hecho, yo estoy dándole un uso que te mueres de rico, porque es verdad, es muy de verano y es para estar ahí atizándotela y se siente y se hace vivir, y te hace vibrar también, por supuesto. Sigo con más, porque si no me voy a enrollar de mala manera y al final no voy a seguir yo mi estándar dentro de todo esto. Salvia, romero, geranio dentro de la composición sigue estando chispeante, sigue estando fresca. Sentimos, por supuesto, la rosa, una rosa verde de la mano del geranio y esa salvia que nos da muy alegría en todo lo que es la composición, pero tampoco vamos a sentir algo que es hiper mega verde, ni muchísimo menos. Sigue modulando y haciendo que esta fragancia se vuelva muy bonita, pero es delicadamente bonita. No es una bomba atómica. Es muy agradable de oler, es un espectáculo, pero tenemos que tenerla en cuenta como una fragancia para un uso continuado, para reaplicar, para estar viviéndola en el momento y venga que me aplico, que me gusta, que me atizo, ¿vale? Y sí, son 6 horas de tiempo óptimo, pero reaplicar esta L'Immensité es algo muy chulo. La pena es que efectivamente la proporción de duración que da en piel con el precio pues es bastante desmedido. Ambroxan, ámbar y ládano. El Ambroxan no está muy subido, está también regulado y sí que está ambarado a muerte, se vuelve muy cremoso. El ládano también está cremosísimo porque es que sube mucho en crema, es un ámbar completamente cremoso, muy muy cremoso. Prácticamente se puede untar, sin ser un gourmand, porque sí que entra muy mucho dentro de lo que es, pues eso, un ambarado cítrico, o un cítrico ambarado, con notas que son, por supuesto, herbales y acompaña con flores.
pero es delicioso, de verdad. Una vez que hace el secado es auténticamente delicioso, pero claro, tengo que reconocer que es ya de distancia corta, se queda próxima y sí que te van a oler y te van a percibir, pero creo que quizás un poquito más de punch en la formulación le hubiese ido de perlas a esta L'Immensité de Louis Vuitton. Versatilidades, vamos a ver, también entro en un tema, no es versátil, no es en absoluto versátil, vale para las mañanas, vale para las tardes, funciona y opera muy bien con calor, pero tampoco hay que excederse, donde por su propia delicadeza en la composición, y tal y como Jacques Cavallier la ha creado, su uso es para invierno, realmente, y es donde todas las fragancias tienen un uso óptimo. Con calor pues da un poco de pena tener que estar echándote este tipo de jugos, pero por lo demás todo perfecto, pero no es versátil, mañanas y tardes. Por la noche hace falta muchísima más intención, darle más punch a la vida y decir, aquí estoy yo, señoras y señores, y vengo a la noche a triunfar, y aquí no, aquí tenemos unas sutilezas y unas delicadezas que no acompañan a la nocturnidad, pero por lo demás todo muy bien. Es también sport, porque puedes utilizar sport para la hora de vestir, tanto en cuanto para salir del gimnasio después de haberte pegado una ducha, un after gym no es, ¿vale? After gym nos olvidamos, no, pero para ir sport y ir muy desenfadado, perfecto. Y vuelvo a repetir, sale generada y creada en principio como una fragancia masculina, pero esto se lo puede echar quien le venga en la real gana, ¿eh? Además, las chicas lo vais a oler y vais a decir, esto me lo puedo poner yo sin ningún tipo de problema. Pues por supuesto que sí, porque es muy muy agradable. Que no quiero que se me pase, Jacques Cavallier trabaja las acuáticas muy bien, las notas acuáticas. Y esta de aquí está espectacularmente currada con las acuáticas, ¿eh? Tengo que decirlo. Pero que nadie se piense que es una acuática al uso, porque no. Aquí tenemos precisamente lo que hay con Kenzo, muy bien estructurado y muy bien trabajado. Tenemos lo mismo, está espectacular. Jacques Cavallier trabaja los acuáticos como nadie, porque sí que están, pero no te hacen sentir como en un mar de saturaciones. Están, equilibran, viene una ola, viene otra para acá, y es lo chulo que tiene este señor cuando se pone a trabajar acuáticos, que para mí, la verdad es que tengo que decirlo, creo que es de los señores perfumistas que mejor trabajan los acuáticos dentro de la perfumería. Y Louis Vuitton se puede sentir muy afortunado de tenerlo dentro en la plantilla. No sé si ha muerto, no lo sé, pero de verdad que por lo menos él hizo esto. Tengo que decir que efectivamente es un currazo lo que hace este señor con respecto a los acuáticos. Muy poquitos son los que lo trabajan de esta manera, equilibrada, que no te hacen sentir como en un mar completísimamente sintético, no, ni muchísimo menos. Sabe buscar el punto justo dentro de los acuáticos, y Jacques Cavallier está sembrado aquí, pero completísimamente sembrado. Ahora, eso sí, yo le hubiese pedido, como siempre, un poquito más de punch, porque sí, también hubiese podido servir para la noche y gana en duración, pero para equilibrar las cosas tiene que ser así, y esta fórmula está estupendísima. Señoras y señores, me despido ya, muchas gracias por estar aquí. Esta ha sido la primera fase, el primer vídeo de Orgasme Privé, mi colección privada que todavía no había sacado, que ya le tocaba, porque sí, tiene que tocar ya alguna vez y quitarnos la máscara. Así que, bueno, pues L'Immensité es la primera con la que he querido abrir, y a partir de aquí pues van a venir como unas cuantas más. Louis Vuitton, aquí está, la Immensité aquí, y señoras y señores, encantadísimo de que la podáis disfrutar con este vídeo, porque disfrutarla realmente, hombre, si hay alguien que la tenga, perfecto, pero la disfruto yo. Mira, va por ustedes. He dicho. Qué rica está, de verdad. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando.